Vamos a Luis Urquijo, CEO de Muza Gestión. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes casi ya. Encantado de estar con vosotros. Todavía no hemos comido, pero bueno. ¿Qué lectura hacéis de este recién estrenado cuarto trimestre? El shutdown, de momento, pues parece que no está dejándose notar en las bolsas. La crisis política en Francia sí que es verdad que ha dejado un tanto fríos a los inversores, pero ¿entendéis que el mercado pasará página pronto? Por lo que va a hacer el mercado a corto plazo, como siempre, es difícil de visualizar, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo ya hemos dejado de intentar averiguar o predecir lo que va a ocurrir la semana que viene, incluso el mes que viene o el trimestre que viene, ¿no? Lo que yo creo que sí hay que tener muy presente es que la realidad de lo que está ocurriendo en Francia, yo también trasladaría el mismo mensaje para lo que está ocurriendo en Reino Unido, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que subyace una marea de fondo que los inversores tenemos que tener muy presente, y es que hay unos niveles de déficit muy elevados que tienen, yo creería que los tres gobiernos que he mencionado, tanto Francia como Reino Unido como Estados Unidos, hacer una consolidación fiscal, ajustar el déficit fiscal, ajustar el déficit presupuestario, y yo creo que en cierta medida los mercados de deuda, muy particularmente en Reino Unido y en Francia, están reflejando pues un cierto estrés o preocupación, sobre todo con la parte larga de la curva, ¿no? Que es la que más les preocupa, porque en el fondo les preocupa que esos déficits se prolonguen en el tiempo y la capacidad, evidentemente, de hacer frente a todas las renovaciones de emisiones de deuda que tienen que hacer Francia y Reino Unido, ¿no? Y eso yo creo que, yo no sé si el mercado lo va a pasar por alto o no las próximas semanas o no, pero creo que es una visión que tenemos que tener muy clara a la hora de pensar en los eventos futuros que hoy no se ven y que eventualmente puedan traer algo de estrés o tensión a los mercados, ¿no? El hecho de que en un momento determinado los llamados bond vigilance, en un momento determinado, tensionen nuevamente la parte larga de la curva, ¿no? Otra de las lecturas que nos ha dejado no ya este mes de octubre, sino todo el 2025, ¿no? Esta fiebre incesante, ¿no? Que parece que no se detiene por la inteligencia artificial que, no sé si, Luis, está aparcando un poco el debate sobre la eficiencia y la sostenibilidad en el gasto en los centros de datos, que ya se trasladó ese debate con la irrupción de DeepSeek a principios de año. Parece que ya esto ha quedado un poco en segundo plano. También queda en un segundo plano cuánto beneficio o cuántos retornos podría traducirse todas estas inversiones, y también no podemos olvidar las valoraciones exigentes. La cuestión es, ante este auge de la inteligencia artificial, entiendo que es muy difícil decir que estar fuera, pero claro, es que los riesgos son magníficos. Pues yo creo que es un debate muy amplio. Yo creo que intentar predecir lo que va a ocurrir y quién van a ser los ganadores de la industria y cómo podemos visualizar el desarrollo de todas estas nuevas capacidades en los próximos 5 o 6 años, yo creo que es muy complejo. Nosotros, desde luego, no tenemos una visión particular, ni podemos tenerla, porque creo que escapa a nuestras capacidades de entendimiento. Lo que sí estamos viendo es que hay, pues que hay unas valoraciones muy exigentes, que hay muchísima cantidad de inversión, que no sabemos cuánta de esa inversión va a ser una inversión que al final tenga unos rendimientos razonables, y cuánta de esa inversión se va a quedar, digamos, en un territorio absolutamente estéril. Por lo tanto, muchas de las valoraciones que rodean a muchas compañías que hoy están invirtiendo una gran cantidad de dinero en inteligencia artificial, pues van a ver comprometidas sus valoraciones. En general, como concepto general, y esto lo hemos visto yo creo en los últimos 25 o 30 años en muchos sectores y en muchos diferentes países, ¿no? Cuando hay exceso de capital persiguiendo los mismos eventos, en este caso un desarrollo muy importante de la inteligencia artificial, va a haber ganadores y perdedores. Y por lo tanto, yo lo único que podemos decir es, oye, precaución, porque la sensación que nos da es que hay una cierta complacencia en general con los múltiplos de muchas de las compañías que están desarrollando una gran cantidad de inversión en este sector. Precaución, pero ¿entendéis desde Muza Gestión que el activo estrella sigue siendo la renta variable respecto a la renta fija? Bueno, la renta variable yo creo que depende un poco desde el ángulo que la mires, ¿no? La renta variable creo que en estos momentos está en un estado de complacencia muy elevado. Es decir, si miramos un poco en general las valoraciones que concurren en muchos sectores, yo creo que hay mucha complacencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Si hay
un cierto exceso de valoración, si hay muchísimo liquidez en el sistema persiguiendo muchas valoraciones, si hay un cortoplacismo general bueno, pues de muchísima gestión pasiva que está construyendo en algunos sectores y en algunas compañías pues valoraciones poco sostenibles en el medio plazo, es complicado de decir. Que en este momento hay un estado de complacencia y cierta, diría, euforia en la renta variable y quizás menos en la renta fija, pues es posible. Nosotros, desde luego, creemos que es un momento para seleccionar muy bien en qué tipología y sectores invertir en renta variable. Y sobre todo, qué sectores y tipología de compañía y valoraciones hay que evitar para no tener disgustos previsiblemente los próximos 3, 4, 5 años. ¿Estrategia o vuestra filosofía es más value, más growth? ¿Estáis enfocados hacia sectores, hacia regiones que tienen mayor peso específico? Porque antes he hablado de inteligencia artificial, esto el foco lo devuelve hacia Estados Unidos. No sé si en vuestra casa estáis más posicionados en regiones, en sectores. Nosotros somos bastante agnósticos desde el punto de vista de las regiones, somos muy oportunistas desde el punto de vista de los negocios y la valoración de esos negocios, ¿no? Evidentemente tenemos un cierto sesgo a invertir en Europa, en España, pero muchas de las compañías en las que invertimos en Europa y en España muchas veces tienen una mayoritaria exposición de sus negocios a Estados Unidos. Y es muy complicado a veces decir, bueno, cuál es mi presencia geográfica como inversor cuando estoy invertido en una compañía o en otra, ¿no? Nosotros somos oportunistas, intentamos buscar valor, nos dedicamos a inversión en valor, implementamos diferentes tipologías de inversión en valor, hacemos valor de crecimiento, hacemos ineficiencias de valor, tenemos valor cíclico también, invertimos en muchos negocios cíclicos que sabemos que bueno, pues pasan por diferentes etapas de evolución de sus cuentas de resultados a lo largo de los años. Y en general invertimos en negocios que somos capaces de entender cómo se van a comportar en los próximos 5 o 6 años, porque nuestro periodo de permanencia en esas compañías muchas veces va más allá de 7, 8, 9 años. Entonces, por definición, invertimos en negocios sencillos de entender y que tengan valoraciones que no se adecúen a la realidad fundamental que nosotros creemos que deben tener. Y por definición oímos de negocios complicados de entender o de sectores que estén sometidos a eventos disruptivos muy fuertes, con lo que, contestando un poco tu pregunta, evitamos el mundo de la tecnología, sobre todo de la tecnología con un componente disruptivo importante, evitamos el mundo de, pues, por seguir con ejemplos de la biotecnología, evitamos muchas veces el mundo de la farmacia o de las empresas grandes farmacéuticas y tenemos una tendencia natural a negocios industriales y negocios de servicios fáciles y sencillos de entender y sobre todo que se pueda visualizar bien cómo van a estar en los próximos 5 o 6 años. Un perfil de compañías que pueden resistir los ciclos económicos. Bueno, Luis, en este caso, en Muza Gestión entiendo que tendréis alguna criatura, algún vehículo inversor para, bueno, pues para configurar todo este tipo de multiactivos, de oportunidades en la renta variable, de compañías siendo muy selectivos. ¿Cuál es ese vehículo? ¿Cuál es ese fondo? Nosotros tenemos un único producto que se dedica, como digo yo, a invertir 100% en renta variable desde hace 25 años en formato SICAV. Y en formato fondo de inversión español. Los dos hacen exactamente lo mismo y ahí tenemos una concentración de 30 y poco compañías en las que llevamos invertidos muchos años, en muchos casos. Y bueno, pues hay inversores nuestros que prefieren el formato fondo y otros que prefieren el formato SICAV. En ambos casos tenemos ese único producto de valor porque no trabajamos ninguna tipología distinta de activo que la renta variable y concentramos ahí nuestras mejores ideas. La SICAV se llama la Muza Inversiones SICAV y el fondo se llama Muza Inversión, es decir, que no tenemos ningún otro vehículo dentro de la gestora. ¿Y los rendimientos históricos de los últimos 5 años de este año, Luis? Pues mira, los últimos 5 años están un poco distorsionados al alza porque coinciden, si recordáis, estamos en septiembre, octubre del 2025 y si nos acordamos un poco de cómo estábamos en octubre del 2020, pues recordaréis que estábamos todavía en una fase aguda de la pandemia, ¿no?
Eso quiere decir que el punto de partida de los valores liquidativos de los fondos en el año 20 eran muy bajos y eso en estos momentos hace que hayamos tenido una rentabilidad acumulada compuesta en estos 5 años superior al 23%. Que como digo yo, está distorsionada al alza, ¿no? Nuestra rentabilidad media de estos últimos 25 años ha estado en el entorno del 10% anual compuesto. Es decir, hemos multiplicado del orden de 12 veces el valor inicial de nuestros inversores con respecto a lo que era el valor liquidativo en el año 99. Y normalmente nos movemos o aspiramos a tener esa tipología de rentabilidad, ¿no?, de doble dígito, en torno al 10%. Actualmente, si extendemos un poquito más la serie, pues probablemente, y corregimos ese efecto del COVID, pues estaremos en el 12-13%, ¿no?, si normalizamos un poco los precios tan bajos del COVID, ¿no?, de estos últimos años. Pero bueno, nuestra aspiración es producir una inversión que se acerque a ese doble dígito, como te comentaba antes. Bueno, pues seguro estrategias, tácticas que baten además el índice de referencia. Ha sido un placer compartir estas tácticas, estas estrategias, así como esta visión de mercado. Luis Urquijo, CEO de Muza Gestión. Gracias, buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. Gracias por vuestro tiempo. Encantado.